a todos, yo soy Caplex, saludándote desde una cálida mañana desde la ciudad de Río de... es Rio de Janeiro. Cada vez voy a aprender más. Pero bueno, este video va a ser muy especial y un poco extremo, ya que vamos a conocer una favela de Brasil. La favela en específico se llama Rocinha, o pronunciada localmente Rocinha, la cual es la favela más grande de Río de Janeiro. Bueno, no sé si decir Río de Janeiro o Río de Janeiro. Bueno, es la más grande de esta ciudad. Para eso me tengo que dirigir hasta Rocinha. Debo tomar el metro para llegar hasta el otro extremo de la ciudad, ya que yo me encuentro en la parte céntrica de Río, así que ahí vamos. Y bien, ahora nos encontramos en la entrada principal de Rocinha. Por acá se entra toda la favela que se extiende desde allá, ¡pum!, hasta todo ese lado. En esta favela estoy con mi guía, que se llama Guillermo. Hola, hermano, ¿cómo están? ¿Todo bien? Él nos estará mostrando todo lo que es la favela. Va a desayunar y empezamos con el video. Vamos a conocer la mejor favela de Brasil. Exacto. Ahora vamos a subir hasta el topo. Vamos a empezar todo ahí. Vamos a tomar una mototaxi. La mototaxi es el transporte más importante que tenemos acá en el... Ya, ok. Hola. Ya lo acaban de escuchar, estamos en el transporte público más usado de la favela. Vamos a empezar a subir. This is Brasil. Por acá también se puede ver muchos cables en los postes. Mira eso. Es bastante. Por acá están los depósitos de basura. Uy, casi me choco con eso. Bien, acabamos de llegar y estamos en una parte alta de la favela, como lo pueden ver. Esta parte se llama Laborio y tiene una vista increíble. Es que puede ver toda la parte de la zona sur, la parte sur de la ciudad de Río. Podemos ver Cristo, Pão de Açúcar, todos los puntos famosos de Río de Janeiro, en el tope de la favela. La mayoría de las casas acá tienen una especie de patio donde pueden poner sus motos. La mayoría, no todas, algunas son directas, imagino. Bueno, estamos en el interior de una casa. Varias están construidas con ladrillos. Esta está en plena construcción, miren cómo la están construyendo. Muy similar a como lo hacen en Bolivia, pero sí está abajo. Acá se puede mirar a la parte más alta de la favela. Aquí se puede ver las casas. La favela está localizada en un valle y va bajando, pero hay muchas más casas atrás. Vean cómo están construidas las casas. Da a entender que estarían una tras otra, pero obviamente están apegadas a lo que es el cerro. Pero wow, es genial ver tantas casas construidas de una manera muy improvisada, que van construyéndose mucho más. Allá ya está prácticamente cerca del cerro. La cantidad de personas que vive acá en la favela es de aproximadamente 300.000, y eso es muchísimo para solamente un barrio. Por esta parte hay muchas más favelas. Andar por aquí es un poquito complicado porque hay que arrinconarnos hacia las aceras. Bueno, por razones de seguridad hay algunos lugares los cuales no pueden ser grabados en la favela, pero vamos a seguir conociendo las mejores partes y mostrarles la realidad en la cual viven las personas en esta favela, que es la más grande de Brasil. En todos lados
el mundo hay personas malas, malas personas que se pueden encontrar. La favela es igual, mucha gente viene acá y piensa que hay mucho peligro en la calle y todo eso, pero la verdad que acá es mucho más seguro que afuera en la ciudad de Río. Todos nos conocemos porque, como te dice, hay personas malas en todas las partes del mundo. Acá también, pero la mayoría de las personas son personas buenas, que trabajan mucho. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo vives en la favela? Eu vivo acá toda minha vida. Bem-vindos a La Rocinha. Eu nasci acá. Eu vivo acá há 39 anos. Nasci em agosto de 1981. Este ano agora, eu hago 40 anos. Graças a Deus. Wow, y no parece. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos cómo es la vida acá, desde tu perspectiva, desde tu experiencia. A vida acá é com muita dificuldade para a família mais pobre, para a família mais carente, para a família que tem poucas condições de recursos, de finanças, tem grande dificuldade para tentar viver. Como estamos acá em Rio de Janeiro, Cidade Grande, Zona Sul, uma área muito custosa para habitar, então as pessoas vão tentando trabalhar afuera ou adentro, a maioria tem muita força para trabalho, muita vontade de fazer algum trabalho para ganhar seu prato honestamente, mas às vezes não tem trabalho para todos, tem pouco trabalho também na cidade e às vezes na favela também, então tem pouquitas famílias que se encontram na linha da miséria, que numa situação muito mal, são famílias que não tiveram oportunidade, mas a maioria das famílias estão lutando muito para tentar ter uma vida mais segura, e algumas famílias já se cambiaram de situação, foram para uma situação classe média e agora estão numa condição muito melhor. Estão trabalhando por conta própria, oferecendo trabajo para otras personas que no tienen tanta condición como la minoría. Acá tenemos un graffiti que explica la historia de la favela, desde los inicios hasta cómo fue evolucionando y ser como es hoy en día. Wow, impresionante. Acá hay una tienda donde venden pollos y lo interesante es que al fondo hay varios pollos que están vivos y si tú quieres que maten uno, pues te lo matan y te lo venden como carne fresca. Qué interesante, eso es muy común en esta favela. La favela de Rocinha se considera una ciudad porque acá se tiene todos los servicios, agua, luz, acá pues tienen mercados, tienen canchas y lo interesante es que la mayoría de la gente no paga la luz de electricidad. Si una casa se levanta, una casa nueva se construye, estiran conexiones eléctricas de manera ilegal de ese poste. Gran parte de las personas pues hace eso. Ahora estamos en una parte, o bueno, en otro mirador donde tenemos una vista de otro lado, de otra perspectiva. Por este lado también se puede ver mucho mejor el Cerro Dos Hermanos y el resto de la favela de esta parte. Todas las casas tienen el tanque azul en topo de la casa, porque nosotros necesitamos hacer una reserva del agua. En algunas partes de la favela no es todo el día que se cae agua para ellos, entonces esa es una manera de hacer una reserva para nosotros y es muy importante. La agua viene de la calle, después hace la distribución dentro del predio para las casas que están ahí. Incluso algunas casas tienen hasta 3 tanques, como se puede ver ahí. Bien, ahora estamos al interior de la favela. Mayormente son callejones muy pequeños y obviamente va en bajada porque estábamos en la parte superior. Las personas viven unas cerca de las otras y no hay privacidad, pues podemos escuchar todo. Es como un sentimiento de nunca estar solo. Siempre que sale de su casa tiene alguien para decir buen día, buenas tardes. Nunca estamos solos, siempre estamos cerca de mucha gente que vive cerca de nosotros. Una familia vive acá, otra vive acá, otra vive ahí. Están lado a lado, lado, estamos juntos. Hay poco espacio para mucha gente. Es muy parecida a una villa argentina. ¿Cómo se llama la villa argentina? 1, 11, 14, hay hartas villas. Vamos descendiendo más y es que es todo un laberinto. Por acá tienes un callejón, por acá tienes otro. Lo más peligroso que te puede pasar, si vienes solo, es perderse, se pierde por las calles, las chiquitas calles, los becos de la favela. Es muy fácil. Y en verdad que sí, porque si tú vas caminando por acá solo, como lo dijo Guillermo, te puedes perder fácilmente. Es todo un laberinto, como lo dije. Y hay que estar siempre con alguien que conozca y nos pueda guiar, porque yo ahora, en el punto que estoy, si me pierdo, pues no sé por dónde volver, la verdad. Y ahora tenemos que regresar todos porque yo estoy perdido.
No, no le creas. Él era el guía. Y así es por dentro. Las instalaciones eléctricas de las casas. Y vamos bajando. Es que hemos bajado poco, pero hay mucho por recorrer. Hay un poste de luz que está funcionando. Y seguimos bajando. Esto sigue. Wow. Mira, acá tenemos muy cerca los cables. Es que es una locura cómo viven acá. No quería fazer umas paradas de material. Aí ficou muito estranho. Acá tenemos otro callejón que sube hasta ¿dónde será? Todo mezclado, tiene internet, tiene electricidad, tiene cable, todo. Wow. Está todo, teléfono, todo que se puede imaginar está ahí. O sea, todo está mezclado. Está todo mezclado. Acá encuentras por internet, ejemplo, todo. los accesorios son de internet. ¿Verdad? Ah, no te hace nada si tocas. No, tenés que tener suerte. Ah, ya. Él sí tuvo suerte. Por aquí ya. Buen día. Por aquí ya es donde se sale de la favela o del callejón. Vamos caminando más. Wow. Ahora que son cerca de las 12, la hora del almuerzo, hay mucho más tráfico de gente porque está yendo a almorzar, está saliendo de su trabajo o está volviendo. Aunque en la tarde, según me cuenta Guillermo, pues es mucho más lleno, es mucho más concurrido de gente porque ya es la hora donde todos vuelven a sus casas. Por acá de igual manera hay otro callejón que va bajando hasta no sé dónde. Este es un lugar típico donde la gente viene a comprar su almuerzo. Acá atrás la enorme favela. Bueno, las enormes casas de la favela. Cuéntanos acerca de ese estigma, esa creencia de que se tiene que la favela o esta favela es una de las más peligrosas de Brasil. Cuéntanos cuál es la realidad según tu experiencia. La realidad es que a mucho tiempo atrás, el tema de la guerra de drogas en la favela empezó como la década de 70, 80. Tenía mucha violencia y también hasta hoy tenemos problemas. Lo que pasa es que el tema de las drogas, por ejemplo, en la ciudad de Río, se puede encontrar drogas en todos lados de la ciudad, pero dentro de la favela es más accesible. Es más fácil conseguir. Es más fácil. Ah, ya. Por eso también tiene ese tema. Hay los niños que controlan acá, pero ellos son como locales, nacieron acá. Hay mucha gente que tiene mucha dificultad en la vida, no tiene trabajo. Infelizmente, algunos escogen ir al camino del malo, un camino que no es bueno. De una manera obligada se dedican a eso, sí, porque no les queda de otra. Eso, como en un camino que hay dos opciones, se va a la casa o se muere. Ah, ya, y no les queda de otra que pues dedicarse a la droga o a la venta de droga. Acá hay reglas que nosotros respetamos, reglas de vivencia. Para vivir en una comunidad, respetando nosotros, no hay crimen, no hay nada. Ese estigma, infelizmente, es alimentado por mucha gente que vive afuera de la favela, que no, la verdad que no conoce la realidad de la favela. Sí. Y al hacer este vídeo, espero que varios de ustedes se den cuenta de la realidad en la cual vive la favela, contada desde nuestra experiencia, de la experiencia de Guillermo y mi estancia en este lugar. Bien, estamos en un lugar donde están haciendo un proyecto social, donde están recortando a varias personas de la favela, de mano, obviamente gratis. Ahora yo me voy a hacer recortar mi cabello porque no me gusta tenerlo así caído. Guillermo también se va a hacer recortar, ¿no? ¿Te vas a hacer recortar? A ver, muéstranos. Su cabello está bien largo. A ver, un poco más. Todo. Quítatelo todo. ¿Está bien? Estoy nervioso porque... ¿Le puedes decir que me haga un corte más bajito? Sí, normal. sí, Ni largo ni corto. Perfecto. Me voy a hacer para raspar todo. Como tú, ya. Voy a quedar calvo. Voy a quedar pelado. A lo que yo vi, la gente de acá de Brasil, los hombres tienen cabello corto, o sea, más rapadito, más peladito. Es un proyecto social muy bonito. Están acá todo lunes de mañana haciendo eso. Para la persona que no se puede pagar, hacer el pelo y queda lindo como este niño. Mira cómo está lindo. Está lindo, la. Vamos a conseguir una ex brazuca.
Es un actor muy famoso de Bolivia. Actor. Un rapero. Un rapero. El más duro en El esto. más duro. Ahora me está cortando y vamos a ver la transición en 1, 2, 3. Uf, y miren qué tal ha quedado el corte después de casi 1 hora, porque sí tardó. Aunque sí, está muy buenazo, ¿eh? Le han cambiado hasta la nacionalidad, pero está muy bueno. Ese fue Eric. Yo Eric, ¿qué? Él me hizo este grandioso corte, en serio, muy detallista y uf, ha quedado buenazo. Ah, sí, saben que soy de Bolivia. Primero pensaban que era de Japón, pero... ¡Salude! ¡Salude! Ahora estoy con Renato y Víctor, él es fotógrafo y él canta rap. Renato, hola. ¿Cómo es tu día a día acá? Cara, hoje meu dia a dia, assim, meu ganha-pão é o mototáxi ainda, né? Rodo no mototáxi de dia, no caso agora ainda há pouco eu tava rodando. E à noite eu faço umas entregas no aplicativo. E o estúdio, assim, meio que meio tempo. Eu, na verdade, moro no estúdio. Eu acordo, eu já tô trabalhando, porque eu acordo, já começa a mexer no computador ali e tal, já começa a ver beat, escrever música, aí depois venho rodar no mototáxi. Aí à tardezinha vou lá pro estúdio de novo, aí já fico mais um pouquinho, mesmo mais um pouquinho a gente grava já algumas coisas que tem assim, algumas ideias ao decorrer do dia rodando no mototáxi. Aí já no final da tarde eu vou fazer entrega. Uau. Aí à noite volto estúdio de novo. E tá um loop, assim, até a música dar um resultado, é esse ciclo. Mototáxi, estúdio, entrega. ¿Puedes rapear para nosotros? ¿Puedes cantar rap? Ah, sim, claro, tem para ouvir ainda o barulho um pouquinho, ó. A gente vai soltar ela agora, a gente vai gravar um clipe daqui a um tempinho. Tipo assim, ó. Imagina esse ano, se esse hit pega, pode me pedir o que quiser que piloto te arrega. Munição pra fazer um teste, meu brinquedo não nega. Gocada no baile, ela joga, se esfrega, né? Faixa rosa, né? Peca pisca, né? Sabe que a tropa é só faixa preta, né? Essas beats que é meus ice, né? Vai no hype geral, que é meu fit, né? Mas corrente te sufoca, claro, vai pra vala se ficar de fofoca. Investindo em beat todo dia, nós troca. Eu botando bem no talentinho, ela pedindo vai soca. Não mexe com a minha chopa, se chama pra transar na hora, ela topa. Acho que me largaram hoje em dia, quer voltar. Mas avisa elas que tem fila pra chupar. Sou fuck thug, nunca tô na roda punk. Block do Bruno e Marrone, riff te acerta de longe. Não é que eu tô calmo com bonde, hits e hit. Fumando canque chapou, vê que o AK não trepou. Sempre na cara do gol, sei que tu paga meu show, yeah. Tu paga meu show, tu fala de chopa, nunca viveu crime. Eu tô com meus manos da arte sublime. Vou comprar uma Lambo só com a minha Steam. Eu sou real, trap, favela, né filho. Tô jogando Sprite no meu Doublecop. E o G3 na firma que nem Robocop. Meu olho vermelho que nem do Ciclope. Tu que dá ibope, fé. Viver por aqui, não tá fácil rir. Cada um vale 10, eu já tô no Twi. Vida de MC, caneta hit. Pra expandir minha mente, canque com hashi. Beat não me sufoca, rebolando a bunda, essa beat me provoca. Sabe que o piloto empurra como ela gosta. Ela tá de 4 pedindo pra sentar. Ei, tapa na bunda safada. Ela tá sentando, tá chupando chapada. Rebolando, dizendo que tá apaixonada. Beat pai tá pegando, mas se você pegar. Essa daqui tá brava, tá ficando brava. Oye, qué buenazo, sí tiene mucho ritmo, me gusta. Me daba ganas de bailar, pero tenía que grabar. Como lo acaban de escuchar, ese es el trap rap. Es un género que los niños, mucha gente joven lo practica acá en la favela. Y también ellos sueñan con poder surgir en la música en este género. Y bueno, estamos afuera de las canchas donde los niños empiezan a jugar, a practicar el fútbol. Y nótese que es una cancha pues normal, con un tinglado, con rejillas alrededor. Y es aquí donde varios niños de la favela se inician en el fútbol. Y bueno, estamos acá con Renato. Él es un chico que se dedica a la fotografía. Sim, me chamo Renato, tenho 40 anos, nascido e criado aqui na comunidade. 6 anos atrás eu já trabalho com fotografia, mostrando o cotidiano da comunidade. Mostrar um lado positivo, como nos últimos anos teve operações, coisas que a imprensa mostrou um lado negativo. Então, devido a isso, eu entrei no mundo da fotografia para mostrar o lado positivo, o lado bom que existe aqui na favela. ¿Cuál es la mejor fotografía y la peor fotografía que sacaste hasta ahora? Eu tenho uma fotografia que me marcou muito, que foi de uma criança que a gente fez ano passado,
sobre a pandemia, fizemos uma entrega de máscaras. Então era uma casa muito precária, uma casa muito humilde. Então eu peguei a criança e tirei daquele cenário. Peguei ela e pus na janela. E pedi para ela olhar para o horizonte, mostrando para ela que existia um mundo lá fora aguardando ela, fora daquela realidade que ela vivia. Y esa foto me marcó mucho. Acá sí que viven el fútbol, les corre por la sangre. Wow, mira, 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 es que no solo están con un balón, están con más de uno, gente, y ni siquiera hay un profesor acá, están solo ellos entrenando entre ellos. Mira, 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 uff, no, no, Neymar, eres tú, ¿no? Y pues bueno, eso es todo el video, espero que les haya gustado. Obviamente hay lugares prohibidos en la favela donde no pudimos grabar, eso más que todo por la seguridad de uno mismo. Es sabido por muchos que en las favelas de Brasil corre la venta de drogas, es más, vimos a un par de chicas fumando, pero lo importante es que pudimos conocer el lado bonito de la favela, mostrarles la realidad que se vive día a día. Así que espero que este video les haya gustado, no olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal, en verdad me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el siguiente video, eso es todo.